Entonces, buenos días chicos. Entonces, en nuestra sesión número 15, en el curso de Ciencia y Ambiente, vamos a trabajar un tema más que se refiere al sistema respiratorio. También se le llama aparato respiratorio, ¿no? Que es un conjunto de órganos que se encargan de el aire que nosotros lo tomamos, ¿no? Lo vamos a convertir, nuestro cuerpo lo va a convertir en oxígeno y lo que nos sirve se va a expulsar como el dióxido de carbono, que es un gas que no nos sirve, ¿ya? Entonces, repito, entonces ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ahora veamos. Entonces, como les dije, el sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno. Simbólicamente, el símbolo del oxígeno es O2. O2, la letra O y un 2 como subíndice. Ese se llama oxígeno. O sea, tú sabes, los elementos químicos tienen símbolos. Entonces, el símbolo del oxígeno es un 0 y un 2 abajito. Entonces, cuando ustedes vean así, un 0 y un 2, la letra O, un 0 no, sino la letra O mayúscula y un 2 abajito, es el símbolo del oxígeno. Y dice, y eliminar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula, ¿no? Porque esta es una molécula, está conformado por un átomo de carbono, que es C, y dos átomos de oxígeno. Este es el símbolo químico del dióxido de carbono. Eso lo vamos a ver nosotros más o menos con más detalles en el cuarto bimestre, que vamos a hacer un poquito de química, algunos temas de química, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué símbolos, no todos los elementos, materia, ¿no? Materia básica, tienen sus nombres, ¿ya? Entonces nosotros, para que digamos, tengamos vida, para que, digamos, todos nuestros órganos funcionen correctamente, necesitamos de oxígeno y necesitamos eliminar el dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces ya saben, ¿de qué se encarga el sistema respiratorio? De captar oxígeno, o sea, captar. Porque en el aire que ustedes aspiramos todos los días, no crean que es puro oxígeno, sino hay varios gases. Entonces nuestro sistema respiratorio es el que se encarga de captar ese oxígeno que es beneficioso para nosotros. ¿Y qué hace? Lo va a eliminar. ¿Qué elimina? Un gas que nos hace daño si se encuentra internamente en nuestro organismo, que es el dióxido de carbono, cuya fórmula química es CO y subíndice 2, el 2 abajo. Ya es, o sea, por ejemplo, todo lo que es materia tiene su símbolo. Ojo. Por ejemplo, la sal de mesa tiene un símbolo químico. El azúcar tiene un símbolo químico. Lian, ¿estás? Sí.
Ya, estate atento, no me cierre los ojitos. ¿Por qué me cierro los ojitos? Ya. Entonces, este es. Ahora mira, ¿en qué partes tiene el sistema respiratorio? Empezamos por las vías respiratorias, ¿no? Se divide en vías respiratorias. ¿Cuáles son esas vías? O sea, vías respiratorias, lugares por donde ingresa el aire. Tenemos las fosas nasales. Ustedes ya saben, es las dos fosas que se encuentran acá en la nariz. Esas son las fosas nasales. Luego tenemos la faringe. Luego de la fosa nasal está la faringe. Luego viene la laringe. Laringe. Luego viene la tráquea. La tráquea. Está acá. Luego vienen los bronquios, que son estos dos tubitos acá que se divide. Y luego vienen los bronquiolos, que son ramificaciones de los bronquios que se van internando en los pulmones. Y tenemos dos pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. Por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 3 partes, 1, 2, 3. Mientras que el pulmón izquierdo tiene una parte. Y luego, no es directamente parte del sistema respiratorio, sino es un músculo que está a la altura debajo de los pulmones, que es el diafragma. Ese músculo nos permite que nosotros, ¿no?, respiramos, ¿no? O sea, nos permite, ¿no?, hacer la respiración. ¿Ya? Con ese músculo es que nos ayuda bastante a respirar. De igual manera, ¿ves? Hay un bronquio derecho, hay bronquio izquierdo, tráquea, laringe, faringe, ¿no? Las fosas nasales y la cavidad bucal. No son anexos, pero en realidad las vías respiratorias son estos: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y los pulmones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lian, Renzo, Milenka. ¿Sí? ¿Hay alguna? ¿No hay preguntas? A ver, ¿de qué se encarga Milenka, ¿de qué se encarga el sistema respiratorio? Milenka, ¿de qué se encarga el sistema respiratorio? ¿Me escuchas, Milenka? Milenka. Parece que no me escucha. A ver, Rihanna. A ver, ¿de qué se encarga el sistema respiratorio? ¿De qué se encarga el sistema respiratorio? No te escucho, tu micro está apagado. Rihanna. ¿Nos ayuda a respirar? Ah, pero en la respiración, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? ¿Qué hace? Ya sé que ayuda a respirar, pero ¿qué hace en la respiración? ¿Qué cosa asimila y qué cosa Puede sentir los sabores. No, ese no es sistema respiratorio. A ver, Celeste, ¿qué cosa realiza el sistema respiratorio? ¿Cuál es su función? ¿De qué se encarga?
¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su chamba del sistema? La nariz se encarga, ¿cómo se llama? De percibir olores y cómo se llama, y sentir los olores para que no, porque nosotros podemos saber cómo se llama. Ustedes están confundiendo con los sentidos. No, o sea, estamos trabajando el sistema respiratorio. Parece que ustedes no me toman atención cuando uno les dice. Les voy a explicar nuevamente. Escuchen. ¿De qué se... Un ratito, voy a explicarles nuevamente porque parece que no me entienden. Por eso yo antes les he preguntado, ¿han entendido? Ustedes me dicen sí, pero parece que no. La pregunta es bien simple. ¿De qué se encarga el sistema respiratorio? Su respuesta debe ser, el sistema respiratorio se encarga de captar. Si no quieren utilizar la palabra captar, puede ser asimilar, tomar el oxígeno del aire y eliminar el dióxido de carbono. Esa es su función. Ahora, ¿por qué necesitamos captar oxígeno? Porque sin oxígeno nuestras células se mueren. Si las células se mueren los tejidos, se mueren los órganos, los sistemas de nuestro cuerpo dejan de funcionar y nos vamos al más allá. Así es. Por ejemplo, ¿por qué cree que mucha gente murió del COVID? ¿Por qué? Porque el virus del COVID, ¿qué hace? No deja que el oxígeno, no deja que se convierta el aire en oxígeno, sino todo se convierte en puro dióxido de carbono, no se genera oxígeno. Entonces, las personas murieron porque nuestro cuerpo no tiene oxígeno. Es así. Por eso, el sistema respiratorio se encarga de tomar, captar, asimilar, ¿no?, el oxígeno que se encuentra en el aire y luego lo va a eliminar. Elimina el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que no nos sirve. El dióxido de carbono es como el humo de los carros, ese gas. Imagínense que ese gas estuviese dentro de nuestro organismo. No podríamos sobrevivir. Nosotros, para sobrevivir, estar vivos, necesitamos que nuestro cuerpo, nuestras células tengan oxígeno. Si no tienen oxígeno, fallecemos. Es así. Entonces, vuelvo a repetir, el sistema respiratorio es el encargado de tomar el oxígeno que se encuentra en el aire y eliminar el dióxido de carbono, que es un gas que dentro de nuestro cuerpo no nos sirve. Hay que eliminarlo. Así como nosotros hemos visto en el sistema digestivo, tomamos nutrientes y lo que no sirve lo desechamos y lo botamos como excremento, no sirve, se va al exterior. De igual manera, el sistema respiratorio solamente capta el oxígeno y elimina lo que no sirve, o sea, bota, expulsa, lo saca del cuerpo, el dióxido de carbono. Es así. Ahora espero que me hayan entendido. ¿Me han entendido? Y espero que se hayan entendido. Ahora, ¿qué partes tiene el sistema respiratorio? Tiene estas partes, ¿no? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Son órganos. En clases anteriores hemos visto que todos los sistemas están compuestos de órganos.
Esos órganos tienen diferentes funciones, ¿ya? Entonces vamos a ver las funciones que tienen cada uno de ellos. Ahora acá sí. Partes y sus funciones. Hemos visto las fosas nasales. Las fosas nasales, ¿no? Los dos huequitos que tenemos acá, ¿qué función tienen? Permiten la entrada del aire. ¿Qué más? También retienen el polvo, ¿no? El polvo, o sea, el aire no se ve, pero a veces hay polvo. Ese polvito lo retiene por medio de los pelos nasales. Los pelos que se encuentran en la nariz es como un colador, tienen esa función, no permiten, retienen el polvo que ingresa a las fosas nasales. La faringe, cuando hemos trabajado el sistema digestivo, hemos dicho que es un órgano, por eso que acá otra vez se repite, es un órgano mixto, porque tiene función respiratoria y digestiva. O sea, por la faringe ingresa aire y también ingresa alimentos. Por eso que también figura aquí, como es un órgano mixto. Ustedes la faringe lo van a encontrar tanto en el sistema digestivo como en el sistema respiratorio. Luego tenemos la laringe. La laringe es el órgano fonador. ¿Qué es fonador? Que nos va a dar sonidos. Sonido, ¿ya? Sonido. O sea, vamos a tener, nos va a permitir, o sea, si ustedes me están escuchando es porque mi laringe está funcionando correctamente. ¿Ya? La faringe, digamos, es el órgano fonador. Donde ustedes ven ahí la manzanita, acá en los hombres sobre todo, se le nota como un bultito, ahí es donde se hace el sonido. El sonido entra ahí y hace que, hay un huesito que hace que, no, la voz salga, ¿no? La voz se requiere ahí. Luego tenemos la tráquea. La tráquea es un órgano anillado, ¿ya? Que va desde la laringe a los bronquios. Desde la laringe hasta los bronquios. No es este, ¿no? Este de acá, esa tráquea es la tráquea. Es anillado porque hay como unos anillitos. Es anillado, ¿no? Va desde la faringe, desde la laringe hasta los bronquios. Eso ahí lo podemos observar. Entonces la tráquea es un órgano formado por anillos cartilaginosos y membranos que van desde la laringe a los bronquios. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos los bronquios. Los bronquios conducen el aire hacia los bronquiolos. Hacia los bronquiolos. Repito, conducen el aire hacia los bronquiolos. Los bronquioles cumplen también una función motora, es decir, cuando se produce la inspiración, o sea, cuando ingresa el aire, cuando aspira, los bronquios se ensanchan y alargan, lo que facilita la circulación del aire hacia los alveolos. Los bronquiolos, en nuestros pulmones tenemos alrededor de 60.000 bronquiolos, 30.000 en cada pulmón, que se dividen a su vez en unos 600 millones de alveolos pulmonares. ¿Ya? Estos son los bronquiolos. Entonces, mira, vamos a bronquios. Mira todas las palabritas que estamos hablando acá, que hay que entenderlas. Estamos hablando de los bronquios, ¿no? Que conducen el aire hacia los bronquiolos.
¿qué función cumple? Función motora. Motora de movimiento. O sea, cuando uno inspiramos, o sea, ingresa el aire a nuestro organismo, los bronquios se ensanchan y se alargan. ¿Ya? Lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Estos de alvéolos vamos a ver qué son. Los alvéolos son unas bolsitas que se encuentran en los pulmones. Eso lo vamos a ver enseguida. Luego, en nuestros pulmones tenemos alrededor de... Estos ya son cantidades de bronquioles. A su vez, se van a formar los alvéolos pulmonares. Esta partecita de repente no hay que confundirse. ¿Ya? Luego tenemos que la tráquea lleva el aire a los bronquios, de allí a los bronquioles y por último a los alvéolos pulmonares. Y regresa en forma de dióxido de carbono. Por la misma vía, este ciclo se continúa sucesivamente para conformar el proceso total de la respiración. Entonces, ¿cómo les explico? Mira. Acá. Ahora voy a explicarles cómo es el sistema. El sistema. ¿Cómo es que se convierte esto en dióxido de carbono? ¿No? Exactamente. Mira, a ver, vamos a ver. ¿Cómo es que el oxígeno se convierte en dióxido de carbono? Entonces, mira, nosotros cuando respiramos, o sea, cuando entra el aire se llama inspiración. Inspiración. Cuando ingresa el aire se llama inspiración. 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 Cuando ingresa el aire se llama inspiración. Entonces, cuando se produce la inspiración, entra el aire, entonces entra por las fosas nasales, ¿no? Entra por la faringe, va por la laringe, la tráquea. Esta es la tráquea. Estos dos entraditas son los bronquios. Luego acá ingresa dentro de los pulmones, ya están los bronquiolos. ¿Ya? Los bronquiolos. O sea, todo ese aire va hasta los bronquiolos. Y de los bronquiolos pasa a los alvéolos. ¿Ya? Entonces, de acá, cuando tú inspiras, pasa a los bronquiolos, ¿ya? Que está dentro de los pulmones. De los bronquiolos va a pasar a los alvéolos. Alvéolos. ¿Ves? Así es. Aquí es donde se produce el cambio. O sea, acá es donde se produce el cambio. Entonces, el oxígeno se queda y el dióxido de carbono, el CO2, eso se expulsa. Así como el sistema digestivo expulsa las heces, el sistema respiratorio expulsa el CO2. Eso lo expulsa. Ya, entonces, más o menos, eso ya lo expulsa. A través de la expiración. Cuando ya sale el
el dióxido de carbono se llama expiración. 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 Entonces, mira, cuando nosotros, de nuevo repito, cuando nosotros respiramos, o sea, se produce la inspiración. O sea, haces tú, estás inspirando, ¿ya? Luego, ese aire va a entrar por las fosas nasales, por la faringe, la laringe, la tráquea. Luego, hay dos divisiones, son los bronquios, bronquio izquierdo y bronquio derecho. Y va a los pulmones. En los pulmones va hasta los bronquiolos. Y luego de los bronquiolos va a los alveolos. Y en los alveolos, el aire, o sea, perdón, el oxígeno se queda en nuestro cuerpo y el dióxido de carbono, que es un gas que no nos sirve, se expulsa. O sea, ¿cómo se expulsa? Otra vez regresa. O sea, tú cuando respiras, uno inspira y luego bota, ahí está expirando. Entonces, ahí es donde está saliendo el dióxido de carbono. Por eso, si nuestros alveolos, nuestros bronquiolos no funcionan, entonces de repente no se produce ese cambio. De repente, ¿qué hacemos? Aspiramos el aire y expulsamos oxígeno. No hay ese cambio, ¿no? Pero el proceso de la respiración es así. Primero, entra el aire, pasa por todas estas vías respiratorias, luego llega hasta los alveolos, ahí es el cambio, ¿no? Se queda el oxígeno y el dióxido de carbono nuevamente regresa y se expulsa al exterior. ¿Ya? Rihanna, me estás escribiendo ahí, no me escribas. No me escribas. Entonces, es así como se produce la respiración. Ya, a ver, entonces vamos. Listo. Entonces, así es como... ¿Cuánto falta? Ya, entonces... Son ahorita las 8:50. 8:55 entramos nuevamente para continuar, porque todavía hay más que tienen que explicar. Vayan ustedes, espero que tomen atención, porque a veces veo que se distraen y no me están tomando atención. ¿No? Si ustedes me tienen sus cámaras apagadas y yo no sé si me están atendiendo, por eso les estoy preguntando a ustedes, les voy a preguntar más adelante. Ya, entonces son 8:50. Ya van a 8:55, ingresamos nuevamente. 8:55, ingresamos nuevamente para continuar. Nos falta todavía una parte más. Ya, entonces vamos a ver un pequeño videito sobre el sistema respiratorio. Ya, así que presten. El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. O sea, ahí se está explicando que se necesita el oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la
tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alveolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. Ya, entonces miren, acá está bien clarito lo que yo les expliqué, acá también recalco, mira, ¿ves? El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, ¿no? El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. Ya, entonces el oxígeno es un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. O sea, que las células, y hemos hecho ya la célula nosotros bastante tiempo, bastantes temas hemos hablado acerca de las células, que es la mínima cantidad de materia con vida propia. Y sabemos que nuestros tejidos están formados de células. Muchos tejidos van a formar un órgano y los órganos van a formar un sistema. Ya, por eso las células son las primeritas que deben recibir este gas, o sea, el gas del oxígeno. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. ¿Ves? Ahí está también bien claro. O sea, una vez que nuestro organismo usa el oxígeno, lo que no sirve se convierte en dióxido de carbono y eso es lo que se va a expulsar. Este proceso se conoce como respiración. Entonces, mira, ¿qué cosa hace lo que le pregunté yo antes? ¿Qué cosa hace el sistema respiratorio? El sistema respiratorio lo que hace, toma el oxígeno del aire y lo que no sirve se transforma en dióxido de carbono y que es expulsado al exterior, ¿no? Todo ese proceso se llama respiración. Es un proceso involuntario y automático. Es decir, nosotros es involuntario, o sea que nosotros en todo momento respiramos, o sea, no hay momento que dejemos de respirar. Estamos corriendo, respiramos. Estamos en clase, respiramos. Estamos comiendo, respiramos. Estamos durmiendo, respiramos. Siempre se va a producir la respiración porque es un proceso involuntario y automático. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alveolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de... Entonces, mira, los alveolos, acuérdense, estos
Son como unas bolsitas, cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre. Y ahí en la sangre ya se va a distribuir por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. ¿Ya? De nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Entonces, mira, el aire que expulsamos, que contiene justamente lo que nuestro cuerpo no quiere, no necesita, sino lo enfermaría. Dióxido de carbono y sustancias, o sea, otros gases, ¿no? Además está caliente. Puedes sentir ese calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. Listo, entonces es así como nosotros, ¿no? Han entendido el video ahora con más razón. A ver, una pregunta, a ver, alza la mano el que sabe. ¿Qué función tiene el sistema respiratorio? ¿Cuál es su función del sistema o del aparato respiratorio? A ver. ¿Qué hace el sistema respiratorio? A ver, alcen, alguien. ¿Quién se anima? Alce la mano. A ver, uno solo, pues, ya habló Milenka, ya. ¿Quién va a hablar? ¿Va a hablar Milenka? Sí. De captar el oxígeno. Ya, Rihanna, ya. A ver, ¿de qué se encarga el aparato respiratorio? O sea, ¿qué se toma del aire? El oxígeno. El oxígeno. Luego, ese oxígeno, ¿hasta dónde va? Como dice, ¿el aire hasta dónde va? El aire hasta dónde va. A ver, Renzo, cualquiera puede intervenir. ¿Hasta dónde va el aire? O sea, el aire entra por las fosas nasales, ¿ya? Luego va por la faringe, laringe, tráquea, llega a los bronquios. Luego de los bronquios, ¿a dónde llega el aire? A los bronquiolos. Bronquiolos. Hasta ahí hay aire. Entonces, luego llega a los alveolos. Y en los alveolos, el oxígeno lo lleva, los alveolos llevan el oxígeno a la sangre, ¿no? Y de ahí se reparte por todo el cuerpo. Y lo que no sirve, o sea, el dióxido de carbono, otra vez es por las mismas vías, sale expulsado al exterior. Así es como funciona el sistema respiratorio. Ahora veamos, vamos a continuar acá. En antes, tienen que repasar más, chicos. Vean videos. El video está bien clarito, lo que yo he dicho también está en el video. Ahora vamos a ver los pulmones nada más. Vamos a hablar de los pulmones. Acá está la figura del pulmón. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. El más grande es el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque tiene tres partes. Miren, acá tiene una partecita, dos, tres partecitas. O sea, se le llama, tiene tres lóbulos, se le llama. Este tiene tres partes. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, dos partes. Entonces, el pulmón derecho siempre es más grande que el pulmón izquierdo. ¿Ya? ¿Qué cosa protege a los pulmones? Es una membrana, una piel muy delgadita,
que se llama pleura. Pleura, ¿no? Entonces, los pulmones lo protege, ¿no? Una capa bien delgadita que se llama pleura. Eso protege a los pulmones. ¿Ya? Listo. Entonces, dentro, mira, escuchen, antes hemos visto, entonces, acá no se ve, pero ¿cómo es que justamente acá en los pulmones es donde se produce el intercambio? O sea, el oxígeno se queda y el dióxido de carbono se expulsa. Por ejemplo, cuando ingresa acá los bronquios, estos se subdividen más y llega hasta los bronquiolos. Y en los bronquiolos se encuentra con los alveolos. Y ahí es donde se produce ese cambio, ¿no? Los alveolos pasan a la sangre y con su oxígeno es repartido por todo el cuerpo. Mientras que el dióxido de carbono nuevamente sale al exterior para ser expulsado. También vimos en el video que hablamos sobre un músculo, el diafragma. Este músculo que se llama diafragma, que ustedes lo pueden tocar debajo de sus pulmones, ahí. Este músculo va a permitir que tú inspires o expires. O sea, inspirar es cuando tú tomas el aire y expiras cuando tú botas el aire. Ustedes ven, tóquense si quieren cuando traten de respirar, tóquense el abdomen, esa parte se llama diafragma. Ese músculo ayuda a la inspiración como a la expiración. No se olviden. Esos son músculos que ayudan a eso. Luego tenemos, continuamos acá justamente lo que le hablamos, los movimientos respiratorios, ¿no? Cuando tú inhalas, se llama inspiración. Consiste en tomar oxígeno del medio. Entonces el diafragma baja. Entonces, y el diafragma baja. Exhalación es la expiración. Consiste en eliminar dióxido de carbono. El diafragma sube. ¿Ya? Ahora, el proceso, de repente es una pregunta del examen, el proceso de intercambio de gases se llama hematosis, es el intercambio de gases. Es decir, oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo pulmonar y los capilares sanguíneos. Entonces, los alveolos, en el video vimos que viajan o llegan hasta la sangre. Entonces, ese intercambio de gases se llama hematosis. ¿Quién recibe a los alveolos? Los capilares sanguíneos. Eso lo hemos visto nosotros cuando hemos trabajado sistema circulatorio. Acá tenemos la figura de un alveolo pulmonar y un capilar sanguíneo. ¿Ves? Está este tubito. Este capilar sanguíneo pertenece o es parte del sistema circulatorio. ¿Ya? Entonces, mira, ¿ves? Ahí este es un alveolo pulmonar. El pulmón está formado por muchos millones de alveolos pulmonares que están llenos de aire. Es por eso que los pulmones son esponjosos. Los pulmones se hinchan, son esponjosos porque tienen millones de alveolos pulmonares. Entonces, mira, ve, cuando entra el aire, ¿no? Entonces lo que se queda es este rojito, es el oxígeno que está en los alveolos. Y luego acá como que se une con el capilar sanguíneo y solamente el capilar sanguíneo toma un poco el oxígeno. A veces ese rojito es oxígeno, ¿no? Sangre con oxígeno.
mientras lo verdecito es dióxido de carbono, ¿no? Entonces ahí se produce ese intercambio, ¿no? Entonces, por decir, el alveolo deja en la sangre, deja oxígeno como dióxido de carbono. Luego acá va a seguir otro proceso, eso ya lo realiza el sistema circulatorio, ¿no? Va a entrar otra vez a las finales, en la sangre va a llegar un momento que solamente se va a quedar oxígeno. Por eso cuando una persona tiene algún problema de tipo pulmonar, se dan cuenta por la cantidad de oxígeno que tiene el cuerpo, ¿no? Ahora eso se hace con un aparatito, ¿no? Que se puso de moda por la pandemia, el oxímetro. El oxímetro mide la cantidad de oxígeno que tiene tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí marca, ¿no? O sea, nosotros debemos tener un 98% de oxígeno, más o menos. Las personas que están mal de alguna enfermedad de tipo pulmonar, entonces el oxímetro va a marcar 80, 70, porque significa que hay muy poco oxígeno. Hay más dióxido de carbono y eso a la persona la está matando, ¿no? Por eso el oxímetro mide la cantidad de oxígeno que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Un aparatito que se pone en la yemita de los dedos, ¿no? Solamente para cualquier tipo de enfermedad, puedo tener pulmonía, me ponen ese aparatito para ver cómo es que está funcionando mis pulmones. Tengo una gripe muy fuerte también, siempre es bueno tener ese aparatito que mide la cantidad de oxígeno que tiene nuestro organismo, ¿no? Es así. Entonces, estos ya son los movimientos, ¿no? Entonces, traten de repasar esta parte. Esta parte va en su examen también, ¿ah? Va en su examen. A ver, vamos a hacer un repasito, a ver, de acá, con estas preguntas son las que yo pongo en su práctica semanal. Voy a preguntar uno por uno, a ver si me la dicen. Solamente al que yo pregunte me contestan. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con Milenka. Milenka, pregunta 1. Si no me contestan, a la primera paso a otra, ¿ya? La pregunta 1 dice, aparato encargado de tomar oxígeno del exterior y eliminar dióxido de carbono. Aparato encargado de tomar oxígeno del exterior y eliminar dióxido de carbono. Es el aparato cardiovascular, el aparato reproductor, aparato respiratorio, aparato digestivo o el aparato locomotor. ¿Cuál es tu respuesta, Milenka? Paso con Gabriela. Parece que Milenka no está atenta a lo que yo pregunto. Gabriela, ¿podrías contestarme la primera pregunta? Aparato encargado de tomar oxígeno del exterior y eliminar dióxido de carbono. ¿Cuál de estos 5 aparatos es la respuesta correcta? Aparato cardiovascular, aparato reproductor, aparato respiratorio, aparato digestivo o aparato locomotor. Gabriela, estoy con Gabriela. ¿Tu respuesta? Aparato respiratorio. Aparato respiratorio, correcto. Ahora, la pregunta es, no levanten la mano porque yo solamente al que pregunte nada más le contesta. Ahora con Rihanna. Rihanna, contiene a los pelos nasales, la boca, fosas nasales, faringe, bronquios o pulmones. Rihanna, contéstame por favor. Prende tu cámara y contéstame. Rihanna. Rihanna, si no paso con... ¿Cuál? ¿Fosas nasales? Fosas nasales. Pero ten tu cámara encendida cuando me contestes, por favor. Ya, cuando contesten, téngame su cámara encendida. Listo, ya. Entonces ya, Milenka no me hizo caso, me dejó en visto.
Parece que está en celeste. Pregunta número 4. Es el órgano fonador en los humanos. Faringe, esófago, estómago, laringe o tráquea. La pregunta es para Celeste. Faringe. Faringe. ¿Estás seguro? Faringe. Estómago. ¿Por qué dudas? Estás adivinando. Estás adivinando. Solamente son dos posibles. Faringe o laringe. Porque esófago es del sistema digestivo. Estómago es del sistema digestivo. Eso está. No deberías contestar ni esófago ni estómago. Los únicos órganos que son del sistema respiratorio es tráquea, laringe y faringe. La tráquea está muy abajo, descartamos. Puede ser solamente faringe o laringe, uno de los dos. Hay uno que es órgano doble. El que no es órgano doble es el órgano fonador. Entonces acá es faringe o laringe, ya ustedes averiguan. 4. La pregunta 6. Renzo, es la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio. Es la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio. Dice la faringe, lobulillo pulmonar, alveolo, bronquio, bronquiolo. Te explico un ratito antes de que me contestes. Cuando se habla de unidad anatómica y funcional, ¿no? Se refiere a es la unidad básica, ¿no? Que funciona dentro del aparato respiratorio. Eso lo hemos visto hace poquito nomás. Si has estado atento a la exposición, se dijo cuál era esa unidad. A ver, ¿cuál de las 5 respuestas es? ¿Ah? ¿Renzo? Sí, profesor. Ya. Contéstame. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, profesor. ¿Cuál es tu respuesta de esta pregunta? Estoy preguntando la pregunta 6. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio? Faringe, lobulillo pulmonar, alveolo, bronquio o bronquiolo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Creo que estás en la calle, me parece. Ya. Las 6. Ah. Ya. Ya, no sabe. Ya, pero tú respondes. Ya, luego la averiguan entonces. Ojo, lo averiguan. Ahora se lo voy a enseñar dónde está esta respuesta. Bien, pues, yo creo Ya, a ver, el Renzo. ¿Y más? Ya nuevamente con Milenka, a ver si está atenta. Antes le pregunté, no me contestó nada. Pregunta 7. Ahora con Milenka, pregunta 7. Es un órgano exclusivo, o sea que no está. Exclusivo significa que no está en el aparato respiratorio, o sea que se excluye. Es un órgano exclusivo del aparato respiratorio. Estómago, pulmón, laringe, esófago, sangre. Es un órgano exclusivo del aparato respiratorio. O sea, exclusivo, o sea, que es... o sea, no es exclusivo de excluir, sino se refiere que es únicamente lo tiene el aparato respiratorio. Estómago, pulmón, laringe, esófago o sangre. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estómago? A ver. Si estamos trabajando, ¿tú respiras con el estómago? No, por favor, digo, faringe.
Dice, es un órgano exclusivo. Cuando digo exclusivo, te voy a explicar la palabra exclusivo. O sea que únicamente lo tiene el aparato respiratorio. Entonces, te dan dando 5 alternativas: estómago, pulmón, laringe, esófago o sangre. Entonces, tienes que saber escoger. Es como que te dice, es una comida exclusiva del Perú. Y te van a poner, si te ponen ceviche, entonces vas a marcar ceviche, ¿no? Porque es exclusivo. Solamente en el Perú se hace el ceviche, o se originó el ceviche, por decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu respuesta ahí? Con mi lengua estoy trabajando, no me contesta otra cosa. ¿Cuál? Branquias, el hígado. ¿Cuál? No te escucho. Pues tienes que trabajar con los órganos que te estoy presentando, no me pongas órganos que no están acá. No sabes. Branquias o pasamos a otra pregunta. No me están atendiendo ustedes. Me doy cuenta que ustedes no atienden, porque es una pregunta bien fácil para contestar. A ver, con Gabriela, ahora, la pregunta número 8. Principal músculo que hemos visto hace poquito de la respiración. Principal músculo de la respiración. Hay 5 alternativas: deltoides, páncreas, diafragma, lengua, bíceps. A ver, ¿cuál es tu respuesta, Gabriela? ¿Cuál es tu respuesta? Lo hemos visto ahorita nomás. Yo le dije, cuando uno respira, hay un músculo que nos ayuda a respirar, a expirar. A ver, Gabriela, ¿tu respuesta? ¿No hay? ¿Cuál? La C. La C. ¿Qué dice la C? La C. Diafragma. Entonces sí, diafragma. Diafragma es un músculo que sirve justamente para la respiración. Ya ves, mira, de acá yo saco preguntas para su práctica semanal. Por ejemplo, hay preguntas que no me han contestado. Preguntas son bien fáciles. Tienen que revisar bien sus anotaciones. La pregunta 6, unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio, está acá. Acá está, por acá está. Acá abajito, mira, ven. Por acá está. ¿Qué dice acá? La unidad anatómica y funcional del pulmón es el lobulillo pulmonar. ¿Ves? Ahí está. Hablamos también del órgano. Diafragma es el principal músculo de la respiración. Todas las preguntas están acá en su separata. También la última pregunta que no les he dicho, dice, los movimientos de respiraciones. Son 2, inhalación o exhalación. O también inspiración y expiración. ¿No? O sea, cuando se inspira es tomar aire, oxígeno. Cuando se expira es expulsar dióxido de carbono. Todo eso está en sus prácticas, en sus hojitas. Ustedes cuando resuelvan sus prácticas, revisen. Pues todas las respuestas, las preguntas que se les hace, están en sus... Y esto yo lo he sacado de su separata, de material de estudio. Ahí está. Y también lo pueden ver ustedes ahorita en el video que se cuelga, ¿no? Todo está ahí, ¿no? Ahora, cuando hemos visto cuál es el órgano fonador, que le pregunté a Celeste, dije que era faringe
o laringe. La faringe no puede ser porque es un órgano mixto. Entonces quedaba la laringe. ¿Qué dice acá? Órgano fonador de los humanos. Entonces tendrían que haber marcado laringe. ¿Ya? O sea, tienen que aprender ustedes a leer. Si no leen, no van a poder resolver sus diferentes ejercicios. Entonces, más tarde voy a colocar los resúmenes de clase. Ahorita no, porque el tema son un poco complejos, aparte que no me han contestado rápidamente. Y lo que yo quiero es que ustedes aprendan, no que solamente copie, no, tienen que aprender también. Entonces, son 9:30, ya nos pasamos 5 minutos, 9:40, entramos para razonamiento matemático, ¿ya? 9:40, empezamos para matemático, 5 minutitos.